Metrópolis con ustedes, con parte del equipo de Metrópolis. Ellos fallan a veces, pero uno tiene sus anzuelos con una carnada a veces emocional y vuelven. Hace mucho que el arquitecto Luis Guzmán no hace sus trabajos de arquitectura y de urbanismo, pero habla de política y habla con ustedes, si ustedes lo recuerdan siempre. Daniel Pousuaso, protagonista de este mes, protagonista de los análisis en cuanto a Policía Nacional se refiere y en los análisis en la recomposición de la oposición, en lo que se espera para esta contienda electoral, y el día que hagamos el recuento de todo lo que ha augurado Daniel Pousuaso, él va a quedar muy bien porque se está cumpliendo más o menos lo que él ha predicho, pero y aceleradamente. Pero él no es Walter Mercado, de modo por que... suerte. Exacto, entonces vamos a dejarlo así y las cosas pueden cambiar en cualquier minuto. Pero le auguramos un Metrópolis conceptual como estamos acostumbrados a ofrecérselo, de nuevo dándole las gracias a la presencia de dos habituales fundadores y correligionarios a Metrópolis. Vamos a agradecer el envío, como siempre, de Arquitecto correspondiente a este trimestre. Arquitecto tiene una edición especial dedicada al interiorismo. Es uno de los temas más atractivos y buscados, no solo por el público, sino por los propios diseñadores y constructores. Arquitecto tiene este trimestre a el Hotel Villini, trabajo de Lora Bermúdez, a Alfredo Álvarez, Laura Purcell, y siempre es interesante, Aranzao Toribio de la Escuela de Diseño del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Angélica Rodríguez Bencosme, esa ustedes la presentaron en los jueves de Latido Urbano. Mira, realmente, Luis, y tú con el conocimiento del área, Arquitecto es de las publicaciones especializadas que se ha mantenido. Aparte de la calidad que ofrece de esas dos fajadoras que están ahí, yo pienso que ustedes como profesionales consumen Arquitecto, ¿verdad? Claro, Lurdita, no falla en eso, en mandarme la revista. En cobrar, porque... porque... Exacto, entonces tiene años ofreciendo calidad y sirviendo de vehículo para ofrecer las novedades en el mundo maravilloso de la arquitectura, de la decoración, del paisajismo, de la ingeniería, y con un diseño realmente estupendo. Así que muchas gracias por siempre enviarnos Arquitecto, que ya es una tradición. Dicen que si una publicación tú no la pagas, no hay compromiso de lectura. Exacto. Como con otras cosas, Daniel, tú no ves que para tenerte aquí hay que pagarte. Entonces, si no, no viene con un abrazo, no es cierto. Y Con tu bella sonrisa. Parte del fracaso de algunas publicaciones y de muchas actividades aquí es pensar que la gratuidad garantiza permanencia. No. Y no que tú seas tan pragmático y ortodoxo con todas las historias que nos estabas haciendo antes, sino que es una realidad. Tenemos una invitación importante del Banco Central de la República Dominicana y es el 5º Seminario Internacional de Comunicación. Sé que nos interesa a los tres. Esto será celebrado, y ya viene septiembre, increíble, pero es así, el miércoles 16 de septiembre con el tema Responsabilidad Social, Contribución al Bienestar Social. El seminario persigue despertar el interés por actividades que motiven iniciativas para el desarrollo económico y social de la República Dominicana. Está organizado por Llorente y Cuenca de México y tendremos la participación de expertos. Cualquier información y para la inscripción usted puede llamar al 809-221-9111, 5º Seminario Internacional de Comunicación. Luis Guzmán, lo sabes, y lo hemos comentado, que Daniel Pousuaso ha estado en la palestra no solo esta semana, sino las semanas anteriores. Primero por el asunto de la reforma policial, de la delincuencia, pero yo insisto más en la reforma policial que la delincuencia, y también por el análisis en torno a la recomposición de las fuerzas de oposición. Podemos comenzar por ahí, Daniel.
Hace quizás 2 años se pensaba que había posibilidades de un entendimiento en el PRD. Esta vez la crisis no fue superada, se fue Miguel Vargas Maldonado con su sello, su franquicia, sus símbolos, y el otro grupo Como decían de los Reyes Magos, se fue con su botellita llena de aguardiente. Para Oriente. Para Oriente. Que ya lo habíamos vaticinado desde la firma del pacto con Leonel. Y después que venía ese descuartizamiento de esos Pero hubo partidos. un manejo diferente a la manera de resolver los asuntos en el PRD, que desde su origen ha tenido Mire, fricciones. yo- Pero, ¿qué opinas y cómo ves la conformación de lo que puede ser o podría haber sido un gran frente opositor dirigido por Convergencia por un Mejor País y liderado, si vale el término, por Luis Abinader, que fue el escogido por el PRM? Sí. Bienvenido, no hay que decirte la bienvenida, pero bienvenido. Bueno, gracias de nuevo por Sí. tu gentil invitación. Mira, y voy a hacer una acotación antes de empezar. Cuando a mí me hablan de Miguel Vargas Maldonado, no sé por qué siempre gráficamente en mi imaginación aparece un frasco de lejía. Porque Miguel Vargas tiene una visión que es la negación del liderazgo. Y es una visión aplastante sobre su entorno. Por eso yo creo que es un hombre capaz de disolverlo todo. Si lo ponen como papa, disuelve la Iglesia Católica. Ah, por eso la lejía, tú dices. La lejía sirve para disolver hasta la grasa. Pero cuidado. Pero se sigue quedó con un el buen partido, inten- exacto. Sí. Pero lo está haciendo quizás con un buen Bueno, propósito. bueno. Él es muy inteligente. Sí, no dudo de la inteligencia, pero hay que saber que entre la inteligencia racional y las vías para usted cristalizar los concretos de pensamiento que se producen en su inteligencia, hay un trecho. Sí, pero la lejía tú sabes para qué se usa. Claro que y sí. limpia. Sí, limpia también. Entonces, ¿tú crees Pero- que la decisión, digo como introducción, la decisión de unirse al partido de gobierno es errada? Yo pienso que sigue el patrón de las grandes alianzas que planteaba Peña Gómez en su momento, ¿o no? Mira, no, para nada. Bueno, también Peña Gómez planteó alianzas en momentos determinados que estaban enfocadas dentro de una vertiente populista, eso no puede negarse. Y Miguel Vargas no deja de ser un político populista. Ahora, ¿qué pasa? Una situación es que tú tengas una alianza que parte de ti, de una voluntad en términos de proyecto, y otra cosa es una alianza que es el último recurso que tú tienes para poder sobrevivir políticamente. Son dos tipos de alianzas diferentes. Entonces, la alianza que hace Miguel Vargas Maldonado, y yo lo dije aquí mismo en este programa, era el único camino posible para él. El único camino posible porque en un momento determinado se podía ver sin legisladores. Los legisladores de Miguel Vargas estaban trillando su propia trayectoria política, legisladores ya con mucha trayectoria, hombres con pesos políticos particulares, y Miguel Vargas por el otro lado flotando en una situación donde por lo visto sus intenciones respondían a un plan que no se pudo dar y que tenía que ver con la decisión del expresidente Leonel Fernández lanzarse por encima de su partido con otro polo. Pero ahora que dices legisladores y voy a agregar municipalidad, hay que entender o hay que poner sobre la mesa, para que tú lo auscultes como especialista, Daniel, que Miguel Vargas Maldonado va a la alianza con algo que ofrecer, Sí. porque él tiene. Y Claro. ahí viene la astucia, él va a conservar eso. Y eso le permite negociar. No, pero está claro. Bueno, Yo o sea, no he dicho que él va atado de pies y manos. No. Él va. Él lleva. Él aporta, pero aporta porque lo que tiene que aportar es su futuro está vinculado con su futuro político. Y si él no aporta lo que tiene que aportar, lo mantiene guardado
en el armario se le puede quedar para el baúl de los recuerdos. Ah, pero mira, ahí se da eso que había mencionado Guido, un partido chiquito para un negocio grande, pero no en la dirección que dice Guido, en términos económicos, sino yo lo veo en términos políticos, que lo pueda Mira, sostener. yo coincido plenamente contigo. Todo el mundo que me ha hablado, lo que ha costado esa alianza, digo, esa alianza no ha costado nada, supervivencia política. Claro. O sea, es tan elemental. Y hay algunos analistas que dicen que dependiendo el resultado de las elecciones del 2016, el PRD podría resurgir. Y Rodríguez Zapatero acaba de bautizar a Miguel Vargas Maldonado aquí. Sí. Eso es importante. Le acaba de echar las aguas, El como se dice. espaldarazo. Entonces, Sí. después de esta decisión de Miguel, ¿qué pasa con el PRM? ¿Cómo tú evalúas el PRM ya divorciado de las siglas y del PRD Sí. original? Mucha gente apostaba a que dentro del contexto político, por una serie de elementos que conforman parte de la cultura política dominicana, iba a haber una posible alianza entre el PRD y el PRM. O sea, separarse para luego volver. Y yo siempre dije que eso era imposible, porque si no, no se hubieran separado. O sea, hay elementos de suficiente peso, que son dos fuerzas, con sentidos muy personales que están enfrentadas dentro de una organización. Y una logró, pues, sacar a la otra de la organización, porque así fue que Miguel Vargas se quedó con la franquicia. Y hacer un acercamiento implicaba que esa situación se podía revertir en su contra. El excluido podría ser él al cabo del tiempo. Claro. O sea, sí, claro, si la gente del PRM hubiera tenido la presteza, o tendría, en una situación pudiera tener la presteza para lograr ese objetivo. Que debió de haberse manejado mejor. Ahí el que falló con la posibilidad de esa alianza del PRM con el PRD, para mí fue el PRM, de haberle buscado toda la vuelta. Sí. No olvidemos la boleta, el lugar de la boleta. El haber asegurado la posibilidad de ese retorno del PRD, yo le hubiera ofrecido Villas y Castilla. Óigame, Y usted el que no símbolo, tiene nada, el usted símbolo ofrece todo. cohesiona eso. Señores, Pero se manejaron. y la boleta número 1 Claro. de la plancha electoral. Pero usted está hablando, usted acaba de decir una palabra, políticos. Es que para eso hay que ser políticos. Y esa va a ser el segundo espacio. Ahora, por eso, cuando tú inicias, Daniel, tan severo con Miguel Vargas Maldonado, y ahora que Luis pone ese detalle tan importante, oye, los otros se dejaron comer los caramelos, porque hay un efecto simbólico de ver esa boleta y ver el número 1 al Sí. PRD. Eso tú lo vas a analizar cuando regresemos. Daniel Pousuazo, esto se trató, digo, ya es el pasado y ya hay una realidad. PRD, aunque sea lo que ustedes plantean, pero PRD y PLD y PRM. ¿Qué tan importante ha sido la figura de Hipólito Mejía para determinar esta situación y mantenerla? ¿Es Hipólito Mejía el PRM o finalmente o realmente es el partido de José Rafael Abinader que se convierte en PRM? No, PRM realmente es una decisión política de Hipólito Mejía. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Porque la bipolaridad que lleva a la división es la bipolaridad Hipólito-Miguel Vargas. Y si no hubiera existido Hipólito en ese escenario, es posible que la situación del PRD se hubiera podido resolver de otra manera. Pero Hipólito creó el monstruo que le devoró las entrañas, definitivamente. Empezó a empujar a una persona que con una visión de la política muy particular, diría yo, muy corporativa. Venía desde antes. Claro, claro, pero Miguel Vargas era un ser anodino prácticamente, a pesar de que tuviera peso dentro de la organización, pero lo proyectó hacia afuera. Entonces, si tú tienes un perro encerrado en una casa
ese es el mundo que conoce ese perro. Y pasearse de un extremo al otro de la casa es su mayor placer. Pero el día que tú le abres la puerta y él ve esa calle que no termina en ningún lugar, que hay parques, que hay avenidas, él tiene otros referentes. Pues Miguel Vargas lo empujaron a ese nuevo referente. Y no se conformó con ser una parte medular administrativa dentro del partido, sino que también empezó a tener conciencia de que él podía alcanzar ese espacio que había afuera, que es el poder. ¿Perdieron los dos o ganaron de manera distinta? Yo no voy a hablar del pueblo, porque eso no, pero El pueblo no tiene que ver nada en para eso. nada, Para nada, para nada. es un El asunto escúchame, corporativismo. ni la democracia ni tampoco, político, ni fue la una- democracia. ni fue una discusión No, política. no, para nada, no, eso fue una... Antipolítico todo. Esa discusión se hubiera parecido a cualquier discusión en una parte atrás de Villa Juana, Villa Consuelo, de esas que se dan entre comadres. Más cara esta, naturalmente. Claro, esta ha costado muchos Exacto. millones de pesos. Entonces, Pero, ya conformado el PRM, tú dices que por la influencia determinante del presidente Mejía. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cómo tú evalúas esa organización política rumbo al certamen electoral del 2016? Sí. Perspectiva electoral de la oposición. Así Mira, es que titulo este espacio. yo dije aquí hace un tiempo, veremos el rostro de Danilo Medina en la boleta del PRD. Tú casi te vas de espalda en, Y auguraste en esa silla. la dispersión Sí, sí. en el PRCC Voy a darte un crédito importante. entre capitaleños te vean. Sí, porque Todo eso. una de las personas para mí que se distinguió por ser un gran pronosticador político fue mi amigo y el amigo Franklin Franco. Él era un pronosticador. Él decía cosas a la Y distancia. lo decía aquí. Sí. Mire, y se fue dando todo. Era Y déjame decir, una persona muy ecuánime. Que a veces parecía absurdo todo lo que decía. tú eres Sí. un pronosticador en todos estos aspectos que tú has ido diciendo, no solamente en Metrópolis, sino a los otros programas que te prestamos. Gracias, porque se ha puesto vanidoso, ¿no? No, óyeme, qué certero tú has sido, porque tú vaticinaste lo de las boletas. Esto va a ser una comiquería. Yo lo que creo que deben de ser una foto grande, en vez de ser muchas foticos, entonces agarrar una foto. No, porque ahí es que está la astucia política. Pero volvamos, entonces, defíneme PRM. Mira, entonces, ¿qué sucede? Ese proyecto PRM, vamos a mirarlo en términos funcionales. Es muy difícil. Yo he conversado con algunos dirigentes de ellos y es una opinión que a la que he llegado producto de las conversaciones que he tenido y de las observaciones y análisis sobre el tema. El proyecto PRM es un proyecto muy atrevido. Y es un proyecto muy atrevido porque surge prácticamente en uno de los momentos de coyuntura política y coyuntura electoral más complicados y complejos. Oye, te bien lo que estoy diciendo. Coyuntura política y coyuntura electoral. O sea, coyuntura política porque hay en el escenario político dominicano, hay una presión desde dentro de las propias organizaciones políticas y de la sociedad hacia las organizaciones políticas que demanda la reconfiguración. De los partidos. De los partidos. Porque, óyeme, el partido en el poder está debilitado, como Claro, PLD. claro. Ellos tienen vida gracias a la oxigenación que le ha dado. Bueno, Danilo. yo creo que buscaron en medio de la crisis una bomba de esa que inyecta hormigón pretensado así, Claro. y le metieron a esa fisura que estuvo a punto de dividir el partido. Claro. Y es lo que lo han mantenido unido, pero tú sabes que esas uniones son frágiles y temporales. Sí, ¿no? Y sí, vienen, sí, sí. vienen estremecimientos. Y vienen pero movimientos telúricos todavía que fíjate falta. que en la introducción yo hablé de PRM y convergencia. Que el día pasado, hace unos meses, hubo una discusión en el matutino alternativo que gracias a Luis tuvimos la participación de Fidel Ernesto, porque uno llega a confundir, o PRM es convergencia, o Frente Amplio es convergencia y PRM, y quizás ahí tengamos que hablar del perfil del PRM. Algunos decimos, bueno, es el PRD con otras Es que siglas. todavía en la convergencia no se han seleccionado
Sin candidato. Ahora, el embargo, partido Frente Amplio lleva a Fidel Santana. sin embargo, después de la presentación de los... Pero escúchame, de los Frente Amplio es una convergencia también de partidos. Claro, Sí, sí. pero lo que quiero decir, quienes están fungiendo como los portadores del mensaje PRMistas, no son PRDistas tradicionales, son personas de la sociedad civil que siempre han estado alrededor del PRD y de Hipólito Mejía. Y son los que están en los medios enseñando los esbozos de lo que puede ser un programa de gobierno. No, mira, hay que en eso... ¿Qué significa eso? En eso hay que ser ecuánime. Yo creo que aquí hay que ver el tema en la dimensión que lo tiene. Yo te decía que uno de los grandes desafíos, me parecía una de las situaciones más difíciles que tenía en términos de coyuntura electoral, era cómo tú organizar una agrupación para competir con una fuerza tan monolíticamente coherente y consistente en los procesos electorales, una maquinaria del Partido de la Liberación Dominicana, con un presidente que en su tercer año de mandato incluso hasta sube su aceptación. Entonces, bueno, ahí tenemos cierta quizá diferencia. bueno, qué bueno. Lo que ocurre, que esa aceptación a la que tú haces referencia y que no ha sabido la oposición combatir, porque tenemos que darle una medalla a las comunicaciones, al manejo de comunicaciones y la proyección que ha tenido Danilo en una circunstancia que tú has llamado, no con quizá esta palabra estelar, porque el 16 es una situación estelar. 4.000 candidaturas. Es la existencia de muchos partidos que está en juego y de liderazgos que creo que va a haber una renovación. Va a haber un proceso de Siempre elegía. creemos eso y finalmente... No, va a haber un proceso de elegía, aunque no lo creamos. Pero volvamos al perfil, a lo que te digo. ¿Quién está llevando el mensaje PRMista? Bueno, ¿Y cómo está calando eso? Eso es uno de los graves problemas. Es que esa falta de consistencia sistémica que se observa en el PRM le impide tener una estrategia de comunicación con un mensaje que vaya más allá de la crítica tradicional al gobierno de Danilo Medina. Entonces, prácticamente eso enfoca definitivamente los esfuerzos de esa organización en concitar hacia su favor el voto castigo. Pero, ¿qué pasa? Que es un error. Que es un error, y un error en esta ¿Por qué? porque mira lo que estoy escribiendo, bastará decir hay que cambiar esto y ya. No. Porque eso pega. No. Y te dicen, yo quiero que por se cambiar, vayan estos. No. Mira, hay una, no hay voto castigo, jamás. Hay una cuestión que hay que tener, con la que hay que tener mucho cuidado, y le voy a dar esta clave y quizá a ellos les puede servir si les parece interesante. Esta vez el voto castigo no es para el presidente de la República, es para el cuerpo legislativo. La mayoría de los votantes que van a hacer uso del voto castigo lo van a hacer en las elecciones congresuales, incluso del propio Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá te lo oigan. Va a haber voto castigo en contra de sus propios legisladores. Que por eso hay que fortalecer las opciones congresuales y municipales. Y de sus alcaldes. Sí, municipales. O sea, el voto castigo, siempre tradicionalmente el voto castigo ha sido en contra de candidaturas presidenciales. Esta vez el voto castigo no es así. Pero y sería... Apunta a que va a ser hacia el poder, hacia los puestos legislativos. ¿Tú te acuerdas? Es bueno señalar, sobre todo en época en que la memoria es tan corta, y se habla de una dictadura, a mí me provoca mucha risa y es un abuso además decir eso, es olvidar la historia que es Lo que reciente, pasa es que hay gente que dice cosas sin saber. pero pegan, enganchan. ¿Tú te acuerdas aquellos mapas distintos? Un mapa blanco que hubo en una ocasión, para que tú dices voto castigo congresual, y fue que el Congreso fue ocupado por el PRD. Cierto. Hubo un mapa morado también, siendo el presidente. Hay. No, pero cuando el presidente era el PRD, era Hipólito. Sí. Entonces cambia, el votante sabe diferenciar. Y aquí hubo un fenómeno en la capital cuando Milagros Ortiz Bosch fue la senadora más votada, pero Balaguer ganó arriba. Sí.
Entonces son fenómenos que hay que analizar. Sí. ¿Tú auguras que eso puede pasar? Pero antes que no conteste. Aunque en la provincia ya no se vota por colores, se vota por personas. Depende, si el candidato es dueño de la banca de lotería o de la discoteca, eso va a depender. Sí, pero mira qué inteligente ha sido Reinaldo Pared Pérez. Él se está reservando para algo más ¿Y alto, por qué más de la elevado. banca tú caes en Reinaldo? No, porque según han dicho, ya Reinaldo no se va a tratar de reelegir. Reinaldo va a ser ministro. ¿Tú me entiendes? Reinaldo va a ser ministro Le conviene. en el próximo gobierno. Le conviene. Bueno, una pausa. Ministro porque- posiblemente en un ministerio fatigado, que ya no Sí. soporta más a su incumbente. Ya dijiste Regresamos. cuál era. Regresamos. Brindar un servicio de salud humano y de calidad es una prioridad para el gobierno. El 75% de la población más vulnerable estará protegida cuando finalice esta gestión. Gracias al Seguro Nacional de Salud, habrán 3.400.000 asegurados. Solo en 2014 se incorporaron al SENASA 257.335 beneficiarios pobres. El 2015 cerrará con 400.000 nuevos beneficiarios. Incluiremos a la Seguridad Social a los miembros de la Policía Nacional e integraremos 50.000 trabajadoras domésticas al régimen subsidiado. Se han invertido 4.000 millones de pesos para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, beneficiando a miles de familias de escasos recursos. Gracias a una inversión que supera los 659 millones de pesos, se ha eliminado la cuota de recuperación y se han reconstruido unos 74 hospitales. Son muchos los logros que hemos alcanzado y seguimos trabajando con la misma dedicación y entrega para brindar una salud accesible como un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. 3 años de realizaciones y más entusiasmo que nunca. Continuamos porque llegó un momento importante. Daniel dice que le gusta que lo dejen explicar, pero hasta ahora no me has hablado del perfil del PRM y de su candidato, de las posibilidades de alianza y qué pasa con las fuerzas emergentes. Guillermo Moreno, ahora con la presentación de Opción Democrática de Minuta Tavares Mirabal, el Frente Amplio que aún no ha decidido sumarse, aunque eso es obvio que se va a sumar a Luis Abinader. ¿Fraccionan estas opciones la oposición o finalmente están enseñando sus programas para unirse todos a Luis? Bueno, lo primero que te voy a decir, Carmen, es que la política dominicana es muy calenturienta. Y cuando te digo la política dominicana es muy calenturienta, es porque mucha gente hace planteamientos que después no puede asumir. O sea, la gente dice, voy a mandar a buscar filete de mero y termina mandando a buscar tilapia. O cotillita. Correcto, porque no puede asumir los costos. Y en política los costos hay que asumirlos. Y eso hay que estar bastante claro. Mira, yo creo que esa oposición, aparte de que indiscutiblemente tiene muchas similitudes en las vestas del discurso antipeledeísta y que niega todo tipo de aporte al gobierno de Danilo Medina, etcétera, etcétera, y que tiene mucha antipatía con el Partido de la Liberación Dominicana, que no digo que no se la merezca, que no se la merezca. Es un partido que más allá de Euclides hay antipáticos. No, porque no es antipático, es sangrú. Sangrú, bueno, pues bien. Sí, no, a mí me cae bien. Hay mucha gente que todo el mundo sabe que no tiene abolengo ni raíz para unos flochen y lamentablemente andan hoy en día mirando por encima de los hombros. Y cuando digo de unos flochen, lo digo porque todavía los flochen están baratos en el mercado y no se comparan con los Ferragamo y otros de mucho mayor costo. Pero bien,
para no hablar de las chancletas que tanto se han tratado. Pero tienen derecho, también tienen derecho a cambiar de estatus, Claro. Daniel, Tienen, después de tanto tienen tiempo en el derecho a poder. cambiar de estatus. El problema está que el cambio de estatus no le da posibilidad para o derecho para pisar a otro. Ah, claro que no. Que eso es otro Sí, problema. sobre La todo negación de los PLDistas, del conocimiento en manos de gente que no corresponde a su línea partidaria, produce una satanización. Y eso es un problema que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que entender. Que no puede, enfrentarlo. no puede, Pero entonces no va puede a ser- sustituir, pero entonces Carmen. va a ser fácil Carmen, destituirlo. escúchame, el PLD no puede sustituir un técnico por un dirigente de un comité intermedio, porque sea el dirigente de un comité intermedio. Perfecto, entonces Esos ¿qué son va a ser muy fácil en el 2016? de los problemas. Entonces, eso le crea al PLD, eso le está creando al PLD una desconexión con sectores importantes de las bases sociales que acompañaron y tuvieron niveles de compromiso importantes con el Partido de la ¿Y Liberación quién tiene Dominicana. contacto con esas bases? Mira, ese es el asunto. Ah. La mayoría de la gente de ese sector hoy en día no tiene compromisos con sus votos, ni siquiera con su discurso político. Porque aquí hay que saber, aquí antes trabajamos con una franja de indecisos de 5%. Hoy estamos llegando casi a 20%. Por eso Y el que no captura la atención de esa franja de indecisos no gana elecciones aquí. Mira, Por más popular que déjame sea. decirte, Danilo representa lo que fue Balaguer. Si Danilo en el 2016 no estuviese en la división sino el voto de arrastre, el que lo lleva a todos, lo llevaría a todos, es el mismo Danilo. Danilo tiene en sus manos la posibilidad hasta de arrastrar a los impopulares que puedan surgir dentro del PLD. Bueno, Pausazo, pero espérate. eso es uno de los hándicaps, por ejemplo, que tiene el PRM. En el PRM gravita el hipolitismo. Y el hipolitismo todavía aquí tiene garantizada una base de rechazo. Por algo Hipólito era el líder en las mediciones hasta que se celebraron las primarias, el líder de la tasa de rechazo con un 65%. Y creo que era injusto eso se me hace Bueno, es no. posible. Yo no pretendo saber que si era injusto o no era injusto. 65%. Leonel Fernández tenía un 57%, lo seguía. Pero el PLD es un partido que tiene decisión y vocación de poder y no se la podía jugar. Y es un partido que tiene una decisión y una vocación de poder tan clara que cogió a su líder histórico, lo estrujó como un papel y lo tiró en la cesta. Perfecto, Daniel. Pero Ahora explícanos. el PRM, ¿qué pasa? ¿Cómo el PRM va a despojarse de esa aureola pepiachista que tiene, con una imbricación de sociedad civil progresista, con un discurso progresista? Digo yo discurso progresista porque la mayoría de ellos ninguno tiene práctica política, ni siquiera el candidato a la presidencia tiene trayectoria política. Entonces, la imagen de lo que se percibe del PRM es una versión light de Hipólito Mejía, articulada con sectores a los que se ha abierto Que para... no podría captar ese descontento que tú planteas. No que lo puede puede. captar, No, se le hace muy difícil. Bueno, ellos lo podrían captar. Eso lo va a captar Guillermo Moreno y Minú Tavares. No, tampoco creo. Mira, yo creo que una gran parte que la tuvo en las pasadas elecciones la captó Danilo Medina. Danilo Medina en las últimas 2 semanas del tramo del proceso electoral del 2012 consiguió su victoria en ese nicho. Creo que la va a tener de alguna manera. Y bien, pero ¿qué sucede? Que Danilo Medina va a tener que dar señales más claras para poder consolidar esa situación. Si no da esas señales, indiscutiblemente, no digo que vaya a perder las elecciones, pero su margen va a ser menor. Y puede haber mucha tensión en el proceso electoral próximo. Y en términos congresionales... Noto que rehuyes cuando te menciono los partidos que podrían conformar una tercera fuerza que canalizaría las apetencias de quienes no creen en los dos partidos grandes. Pero es que no Cuando hay, te no hay un menciono opción democrática. Es que no hay un liderazgo consistente. O sea, yo quiero muchísimo a Minú Tavares, es una gran persona, una persona que le tengo muchísimo aprecio y respeto, pero Minú no tiene un liderazgo de dimensión.
de esos pequeños. Va a quitarle al PRM esta opción. Al, si no se unen. al PRM es posible que les reste, pero hay un liderazgo consistente ahí, con una tendencia a crecer, pero le ha faltado trabajo, que es Guillermo Moreno. O Pero sea, Guillermo estaba muy bien en las encuestas antes de que Luis Abinader se definiera. Pero el problema O que definiera la candidatura de Luis bueno, Abinader. porque hay una tendencia de apostar al ganador. A muy poca gente le cabe en la cabeza que Guillermo Moreno le va a ganar unas elecciones nacionales con la estructura tan pequeña que tiene. Porque es que hay un tema que aquí los políticos tienen que tener bastante claro. Los partidos, las organizaciones políticas requieren trabajo. No se pueden poner a funcionar 6 meses antes de las elecciones. Y eso es una constante. Entonces, eso es una constante. Entonces, todas esas fuerzas fraccionadas, que cuando tú sumas, yo los otros días me puse a sumar los numeritos de las votaciones en los últimos procesos electorales en los años pasados, y eso es 0.001. O sea, estamos hablando de partidos de 3.000, 2.000, que cuando tú lo vienes a ver, no Daniel, pero si hay un descontento como el que tú planteas, cualquiera se puede llevar los votos. No, lo que pasa está que, oye, Pero vamos mira, a ahora ponerte- mismo el descontento está enfocado de la población, sobre todo en el poder legislativo. Hay elementos suficientes Es para interesante lo que planteas. de situaciones que involucran al poder legislativo, que lo hacen merecedor del voto castigo o del rechazo de un sector amplio de la población. Entonces, como las elecciones son separadas, presidenciales, legislativas y municipales, los partidos que Separadas, pero el mismo día. Sí, como Sí, eso no, está bien. separadas, pero el mismo día. pero Así perdemos menos tiempo. los partidos van a tener que tener mucho cuidado al momento de elegir el liderazgo en cada demarcación. El PLD en las elecciones congresionales últimas de este país cometió muchos errores, aunque sacó la cantidad pero perdió ayuntamientos, Claro. o sea, cabildos, y perdió incluso diputaciones que eran fundamentales, porque eran demarcaciones importantes. Y regidurías que ya se convierten en militantes, En militantes, y en correcto. reproductores del mensaje. Hacemos una pausa, regresamos, vamos a hablar de policía ahora. Daniel tiene muchos años hablando de la reforma policial, poniéndole puntos y comas a una ley que no acaba de promulgarse. Después de todas las reflexiones, y lo he comentado con él fuera del aire, yo pienso que mientras llega el día de la gran ternura que mencionaba el poeta, mientras llega esto, hay situaciones que se pueden enmendar, Daniel Pousuazo. Hay medidas que se pueden tomar y que no se necesita estar esperando la decisión del Congreso ni la ratificación del Poder Ejecutivo. Recuerda que aquí se discutió en el Congreso como 5 horas y después en 18 programas que si le decían jefe o no le decían jefe al jefe de la policía, que le llamaran intendente. Hay muchas. ¿Qué usted piensa como medida que se puede aplicar mientras llega la famosa ley? Hay muchos elementos, mucha vacuidad en la discusión sobre la ley orgánica de la policía. Yo particularmente creo que la ley orgánica es la ley orgánica, no es la policía. O sea, vamos a establecer la diferencia. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer administrativamente, pero hay frenos dentro de la policía que impiden que se hagan. Por ejemplo, ¿por qué nuestra policía, ni siquiera el jefe, y yo desafío a cualquier jefe de la policía que me diga que no es así, no te puede decir dónde están todos los policías de la policía? Primera pregunta. para ¿Necesitaría una autorización del presidente? No, yo lo que creo que y de grupos corporativos también. yo lo que creo que, no sé a quién el presidente tendrá que pedirle permiso. Exacto. Tendrá que Oye, qué pedirle fuerte. permiso para hacer una auditoría de la nómina de la policía. Primer punto. Porque parece reducirla. que es un poder mucho más fuerte, más robusto y más sólido que el del propio presidente de la República. Y aquí... ¿Cómo? Sí. No, pero lo que tú estás diciendo... Sí, te lo digo. Pero tú estás Franklin diciendo Almeida cómo- Rancière, siendo ministro de Interior y Lo Policía, dijo, él lo dijo. miembro del Comité Central del Y no se Partido resolvió. del Presidente de la República, dijo que aquí se podía producir hasta un golpe de Estado
si se intentaba poner la policía en el escaque que le correspondía. Escaque es el cuadrito por el cual se mueven las piezas del ajedrez. ¿Y no será por la influencia del sector No, lo privado, que pasa es que se ha creado una sinergia que genera beneficios millonarios que permiten que generales de la policía vivan como empresarios. Señores, aquí lo más parecido a un empresario, pero sin dar un golpe, es un general de la policía. Pero comparte con miembros de la sociedad civil. Correcto. Los mismos que atacan la delincuencia y la corrupción. Correcto. Y saben que con los salarios que tienen esos generales no pueden vivir como viven. Y esa misma policía es la que le manda el teniente y el capitán a ese periodista que en la mañana agarra y le enfila los cañones a la policía y le dice de todo. Asesino y corrupto. Pero cuando tú, y yo te lo digo, pues yo salgo de los estudios, sí. Entonces me encuentro que el que le maneja es un capitán. Entonces, y se lo sirve a la policía. Pero lo que pasa está que la policía entiende que esa negociación es buena porque no pasa de que los ataquen, de que los ataques vayan más allá de lo que es casi un resentimiento personal. O sea que tú te refieres que la policía lo sostienen muchas empresas que ellos le dan un servicio. No, mira, entre la policía, un sector importante de la política dominicana, yo creo que de los pocos funcionarios que no tienen guardaespaldas, así es Guarocuya, Félix. Un conductor que es su amigo. Es su amigo. Que desde que estaba en Intec y cada vez que viene aquí anda con él. Anda con él. Eso bueno. Pero explícame, una primera medida administrativa, hacer un censo de los policías. No, hay que hacer lo que se llama un inventario, porque más que un censo. Si tú haces un censo, te presentan, sí, yo soy el cabo Gutiérrez, muy bien, cabo. Va. No, pero el problema está que la policía no lo puede hacer. ¿Quién engancha? ¿Cuáles son las condiciones para enganchar? O sea, no, en la policía se recomiendan y mandan gente. Eso, a veces la policía llama y se presentan muchachos buenos y muchachos malos. Hay más buenos que malos. Sí. Bueno, lo que pasa, en días pasados alguien hablaba desde la policía de que las manzanas podridas del barril. Y yo me planteo que esa es una excusa para todos aquellos jefes y grupos de la clase policial que no han hecho lo que se corresponde con una institución que debe tener la dignidad que debe tener la policía. Yo no creo que hayan 3 manzanas podridas, yo creo que lo podrido es el barril. ¿Crees, como dijo el jefe de la policía, que la responsabilidad más de los subalternos es de los regionales, de los comandantes regionales? Yo creo que la responsabilidad es de todos. O sea, tratar de desplazar las responsabilidades. Una de las cosas que yo le propondría... Pero eso lo hizo Giuliani, dividir. Bueno, pero lo primero que yo haría, usted es el teniente Pérez, ¿cuántos hombres usted tiene bajo su mando? Exactamente. 25. Si alguno de ellos delinque, usted paga también. Exacto. O sea, lo decía que usted tiene que estar pendiente de lo que haga cada uno de sus hombres. Usted va a sufrir las consecuencias también. Porque lo que necesitamos es una policía de líderes. Eso es lo que aquí no se ha entendido. Aquí creemos que... Porque en la policía se ha instaurado un régimen de servidumbre. De aquel general que le dice, vaya y recójame la hoja amarilla que cayó y el policía. No, nosotros necesitamos un policía digno, con derechos, y suprimir ese régimen de servidumbre, porque ese régimen de servidumbre oculta la perversidad que hay dentro de la policía. Entonces... Pero ¿tiene remedio antes de la ley? Se pueden hacer muchas cosas. Oye, no hay que esperar la ley orgánica. Es más, la ley orgánica quizás lo único que puede hacer es establecer ciertos mecanismos para darle continuidad. Yo propongo formalmente ahora mismo crear una comisión de especialistas, funcionarios del gobierno, gente con voluntad y carácter, claro está. Y vamos a poner la policía en blanco y negro, a ver quiénes son policías y quiénes no son policías, quiénes son delincuentes y quiénes no son delincuentes, sin importar. Claro, esa comisión necesita una sola condición. ¿Cuál? El apoyo total del presidente de la República. El apoyo total del presidente, porque tiene que estar por encima del jefe de la policía esa comisión. Mira, en cierta medida. Es una prácticamente, sí, señor presidente, creo que está viéndolo. Señores, muchísimas gracias por permanecer con nosotros y gracias a Daniel y a Luis por siempre estar aquí. Metrópolis estuvo con ustedes.